Bendigo sus vidas en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, en este día perfecto, hermoso y maravilloso que el Señor ha creado para todos nosotros, para todos los que confiamos en Él, aún en medio de los procesos, aún en medio de los desiertos, aún en medio de las situaciones que estés viviendo en este momento. Los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados porque la palabra lo dice. Y hoy quería compartir con ustedes, hermanos, un tema que fue expuesto anoche en la Conferencia de Mujeres de Ondas de Amor aquí en los Estados Unidos. Y el tema se llama el espíritu de temor. Hoy vamos a entender por qué se le llama un espíritu y qué hace este espíritu en nuestra vida para paralizar todo lo grandioso y poderoso que Dios tiene para nosotros. Cuando miramos la palabra, encontramos que el temor es un demonio, hermanos, que le abre las puertas al mismo infierno en nuestra vida. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para contrarrestar el temor debemos estar, ¿qué? Sumergidos en la presencia de Dios. Un hombre o una mujer que no está sumergida en la presencia de Dios es una presa fácil para el enemigo derrotarle por causa del temor. El poder representa al obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, nos unge, nos da poder para hacer cosas que nunca hubiéramos podido hacer sin la presencia y la unción del Espíritu de Dios ni de su guía. ¿Amén? El amor representa el amor de Dios, el Padre, en nuestra vida. Recuérdate que la palabra de Dios dice que aquel que ama es nacido de Dios, mas aquel que no ama no ha nacido de Dios ni le ha conocido. El dominio propio se refiere a Jesús, la palabra viviente, hermanos, en nosotros, con la cual renovamos la mente para pensar como Dios, pensar con esa libertad y sin un temor alguno. Por eso muchas veces nosotros entendemos que la palabra de Dios es ese rema hecho vida en nosotros, que la palabra de Dios es accionada, es un verbo accionado donde nos da vida y donde renueva nuestro entendimiento y nuestros pensamientos. Y estas son las tres cosas que precisamente Satanás, hermanos, usa y le quita a una persona, a un creyente, para hacer que viva en un espíritu de temor. Le quita el amor, le quita el poder y le quita el dominio propio. Cuando perdemos estas tres cosas, estamos perdiéndolo todo. ¿Por qué? Porque eso nos paraliza, nos oprime y nos hace volvernos personas que verdaderamente no queremos ser. Amor. Cuando una persona está bajo el temor, hermanos, no puede amar porque siempre tiene desconfianza e inseguridad. El temor en el amor trae ¿qué? Celos, contienda y destrucción. Las personas con miedo de amar son volubles, inseguras, egoístas, medrosas, tristes y de doble ánimo, hermanos. Y esto es una realidad tremenda. Son inseguras, personas de doble ánimo, personas egoístas, personas que piensan solamente en ellos o en ellas, pero no piensan en los demás. Cuando el temor reina en una vida, ¿qué va a hacer? Va a eliminar la paz de Dios y ese espíritu va a comenzar a afectar tu alma y posteriormente tu cuerpo físico. Ya hemos hablado esto en la palabra de Dios cuando hemos hablado sobre la iniquidad, sobre cuando tus emociones son afectadas, tu cuerpo físico empieza también a ser afectado. El libro de Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre que constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Acuérdense que en la palabra de Dios vemos las partes y hemos estudiado las partes sobre los huesos, cómo son los huesos afectados y cómo aún el rey David hablaba que sus huesos se habían envejecido, que todo su ser estaba mal a causa del pecado que él había cometido y a causa de haber callado este pecado. El poder, cuando el demonio del temor está en la vida del creyente, le quita el poder y lo lleva, hermanos, a una vida inútil e inservible. ¿Usted no se ha dado cuenta de que cuando el temor viene a su vida,
Dios le ha mandado a hacer un montón de cosas que usted no hace. Dios le ha mandado a hacer la obra, pero usted dice, no, la hago mañana. No, el otro día la voy a hacer. ¿Por qué? Porque usted está revestido de un temor terrible. Usted está revestida de un temor terrible que no le permite hacer las cosas que Dios le mandó a hacer, y por eso pone tantas excusas todos los días de su vida. Lo hace una persona inútil y inservible. La persona que está bajo los efectos del temor, hermano, se convierte en una persona cobarde y se dejan destruir de cualquier problema o dificultad. Muchas personas son talentosas y tienen unos dones tremendos que el Espíritu Santo les ha dado, pero no lo han podido desarrollar a causa del temor. No pueden desarrollar lo que Dios les dio y después están pidiéndole a Dios, Dios, ¿por qué no me ha dado esto? ¿Por qué no me has mandado a las naciones? ¿Por qué no fluyo en el Espíritu Santo? Es porque un espíritu de temor te tiene oprimido, te tiene oprimida, para que tú no puedas desarrollar los talentos y los dones que el Padre te ha dado, el Eterno. Es más, el creyente que está bajo la influencia del temor, hermanos, su fe se debilita y no puede conquistar porque cae en la frustración y la derrota. Y cuando caen en la frustración y la derrota, también caen en la crítica. Critican a las otras personas, acusan a las otras personas que sí están haciendo algo, que sí están fluyendo, porque ellos no pueden hacerlo y no desean, porque son personas inservibles, son personas que están debilitadas a causa del temor. Un creyente bajo el temor no puede desarrollarse, no puede desarrollar los dones ni talentos, como dijimos, que el Ruach HaKadosh, que es el Espíritu Santo, le ha dado. ¿Por qué? Porque tiene temor al fracaso, y el fracaso y el temor le dominan constantemente. El espíritu de temor es contagioso, así como la risa es contagiosa. Usted sonríale a todo el mundo en este momento donde usted está, y usted va a ver que las personas, aunque estén enojadas, van a sonreír, porque es contagioso. Bueno, este espíritu de temor también, hermanos, y se lo digo yo porque lo he tenido que experimentar, cuando hay personas negativas, personas temerosas al pie mío, aún yo siendo una mujer ungida, llena del poder de Dios, había muchos momentos donde yo misma caía en ese espíritu de temor. ¿Por qué? Porque es contagioso, ¿ok? Dios le da mandamiento a Moisés, escucha bien esto, Dios le da mandamiento a Moisés de los que habrían de ir a la guerra, y les dijo determinadamente que los medrosos no fueran, porque podrían contaminar a sus hermanos. Y usted dice, pero ¿cómo otra persona puede contaminar a otra persona? Bueno, con la negatividad, con decirle no vas a poder hacerlo, no lo vas a lograr. ¿Por qué vas a hacer eso? Dios no quiere que tú hagas eso. Y te empieza a tirar dardos el enemigo usando la misma boca del mismo infierno para que traiga inseguridad. Por causa del temor de muchas personas, muchas otras personas no se han levantado, porque cada que se quieren levantar y escuchan la negatividad, escuchan el temor de otros, eso los contagia y los hace a ellos mismos inservibles. Dios le dice a Moisés, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime, temeroso, cobarde, de doble ánimo? Vaya y vuélvase a su casa y no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Esto está en el libro de Deuteronomios 20, versículo 8. No la persona miedosa, la persona tenebrosa, la persona que tiene verdaderamente ese doble ánimo, ¿qué va a hacer? Va a querer opacar su corazón, va a querer opacar el corazón del pueblo. Por eso donde hay congregaciones, donde hay liderazgos que se están formando y tienen estas personas que viven bajo un espíritu terrible de temor, detienen la obra de Dios, detienen lo que se tiene que hacer para Dios, porque siempre van a ver algo negativo, siempre van a poder decir mañana lo hacemos o no, ¿por qué no hacemos así? Pero es a causa y a raíz del espíritu de temor. Si usted convive con una persona que tiene un espíritu de temor, o si usted en su ministerio tiene personas que tienen espíritu de temor, hermanos, mire, yo les digo en el nombre de Jesús de Nazaret, hagan algo para que esas personas sean libres, renuncien a ese temor, porque esas personas pueden imponerse a lo que Dios verdaderamente le ha llamado a usted a hacer. Se pueden imponer a la obra de Dios a causa de su temor, porque son temerosos. Por eso Dios le dijo a Moisés, no los lleves a la guerra,
porque van a dañar todo, porque son personas de doble ánimo y van a opacar a todo mi pueblo. Entonces hay personas que verdaderamente con las cuales nosotros no podemos contar cuando Dios nos da una visión, cuando Dios nos dice algo, porque lo primero que van a hacer es van a opacar el llamamiento que nosotros tenemos en Dios. Los dones espirituales van a empezar como a dormirse, hermanos, no van a poder ser desarrollados a causa del temor. Vea que el espíritu de temor es contagioso. El temor no tratado en la vida de los cristianos, hermanos, los puede conducir a una vida de falta de poder. ¿Por qué? Porque así como el Espíritu Santo nos da poder para vencer y hacer cosas que nunca jamás hubiéramos pensado hacer en lo natural, entonces asimismo el espíritu inmundo de temor nos quita ese poder, nos quita el poder de orar, nos quita el poder de estar en la presencia de Dios, nos quita el poder de ayunar, nos quita el poder de ir a hablarle a una persona y decirle: Cristo te ama, sé libre en el nombre de Jesús. Nos quita el poder de echar fuera demonios, porque hasta nos pone en la mente, en el corazón, de que no deberíamos hacer eso, cuando bíblicamente la Biblia nos habla de echar fuera demonios, de ir a sanar los enfermos en el nombre de Jesús de Nazaret, no en nuestro nombre, obviamente, y con el balance y la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. Entonces todas estas personas son conducidas a una amargura, se llenan de amargura, de resentimientos y de frustraciones por no poder alcanzar los deseos de su corazón, y no les permite a otras personas que están cercanas a ellos alcanzar lo de ellos, porque empiezan a poner espíritu de temor y contagiarles con todo lo tóxico y lo negativo. Es por esto, hermanos, que la Escritura nos da a entender que una persona negativa puede contaminar a toda una congregación. La Biblia dice, escucha bien: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Esto está en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Ahora, el dominio, una de las cosas que hace el demonio del temor es hacer que pierdas la calma y la paz. ¿Por qué? Porque estás en zozobro cada momento, estás inseguro. Mire, hermano, yo lo sé, porque yo lo he pasado, yo lo he vivido. Han habido momentos en mi vida de que yo he estado en calma, que todo estaba bien, y de repente empieza a venirme un temor por causa de eso, un temor por causa de eso, y ya yo lo sé identificar, porque muchas veces cuando no lo sabemos identificar, no lo sabemos echar fuera, aún siendo cristianos y cristianas de años, ¿qué pasa? Eso te quita la paz, te va robando la paz hasta volverte una persona insegura, amargada, frustrada, una persona que habla de todo mundo, una persona que critica. ¿Por qué? Por su propia inseguridad y temor. El temor lleva a la persona a la depresión muchas veces y a la desesperación, hermanos, y en algunos casos hasta el suicidio. Un hombre o una mujer llena del poder de Dios, del Espíritu Santo, créeme que no va a caer en una depresión y mucho menos va a caer en un espíritu de suicidio. Pero una persona que ha perdido el poder de Dios a causa del temor va a empezar a pensar que se quiere morir, que no quiere estar, que no quiere vivir, porque el temor le ha perseguido. Y así como el temor le persiguió a Elías en la palabra de Dios a causa de Jezabel, que lo estaba persiguiendo y que él no sabía, quería morir y quería no seguir más adelante, así el temor nos persigue muchas veces aún a nosotros, los ungidos de Dios. Tenemos que identificarlo, tenemos que conquistar el territorio de nuestra mente y echarlo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, una persona con temores desequilibradas, hermanos, de doble ánimo, de doble ánimo. La palabra doble ánimo, bíblicamente, hermanos, es esquizofrenia. Una persona esquizofrénica empieza a oír voces, empieza a ser desequilibrada. Ok, esto significa doble ánimo en la Biblia. Y pierde el control de sus emociones y puede llegar a la depresión y hasta muchas veces la locura. Empieza a oír cosas que Dios no le dijo, empieza a ver sueños que Dios no le mostró y entonces empieza a ver una locura en esa persona. La mayoría de las personas que llegan a la locura llegan por medio de voces del diablo que les infunde esos temores, hermanos. ¿Cuál es el propósito del espíritu de temor? Pues yo te lo voy a decir, esto está en el libro de Proverbios 29-25, dice: el temor del hombre pondrá, ¿qué? Lazo.
mas el que confía en Jehová será que exaltado. El temor del hombre te mantendrá atado de pies y de manos para no hacer lo que tienes que hacer, no solamente en las cosas de Dios, pero en las cosas naturales. No te permitirá ser el esposo que debes de ser o la esposa que necesitas ser, no te permitirá ser la madre o el padre que debes de ser, o el amigo o la amiga y muchas otras cosas más. No te permitirá tener tu casa en orden. ¿Por qué? Porque el temor siempre te dirá mañana, mañana, mañana. La inseguridad siempre estará. Si trato eso, pues me va a pasar eso. Nunca se enfrenta a las cosas que verdaderamente Dios quiere que haga porque se paraliza a causa del temor y le nutre, le permite que sea nutrido con la negatividad, con las cosas malas, y ahí es donde está el problema de todo. Seguir nutriendo en vez de reprenderlo, echarlo fuera y contraatacarlo con la palabra de Dios. El propósito del espíritu de temor es enlazar al creyente. ¿Quién es el enlazador? Obviamente Satanás y sus portavoces. El enemigo utiliza el espíritu de temor. El temor nos hace, hermanos, ver lo malo, sea en el presente o en el futuro. Tiene la intención de enlazarnos, de atarnos. ¿Para qué? Para que no podamos movernos en la fe y quedamos presos en cárceles espirituales de negatividad y de todo lo malo, hermanos. Por eso hay que deshacernos. Mire, yo muchas veces usaba una palabra antes cuando predicaba y decía sacúdanse, pero realmente en este momento nosotros tenemos que sacudirnos de ese espíritu inmundo de temor que nos tiene atemorizados. Por eso muchas personas no logran alcanzar los ministerios que Dios le ha dado, no logran hacer las cosas que Dios les ha mandado a hacer, y tampoco en lo natural logran hacer absolutamente nada, porque se quedan en la misma jaula, como un pájaro enjaulado, sin querer salir, porque dice, tengo miedo de lo que hay allá afuera, tengo miedo de hacer eso. Hermanos, mire, yo se los puedo decir porque yo ya he pasado todas esas áreas, y es increíble cómo este espíritu inmundo te puede oprimir hasta el punto de que tú estás a punto de soltar el ministerio, los dones que Dios te ha hecho, y el espíritu inmundo te hace pensar que no mereces ser una hija o un hijo de Dios, que no mereces hacer las cosas que haces para Dios, y quiere enmudecerte y callarte, y tienes que derribarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Miremos los temores que muchas veces comúnmente atacan a los creyentes. Por ejemplo, el temor al mañana. Todos hemos tenido ese temor. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Será que mañana voy a tener esto? ¿Será que me va a pasar esto? Todos hemos pasado esos procesos, el temor del futuro, el temor a lo desconocido, hermanos, el temor a que nos roben. Ay, como le robaron a la vecina, seguramente se me van a entrar a mi casa, me van a robar, y siempre están con esa psicosis de que le van a robar, de qué va a pasar, de lo desconocido, temor a las alturas, temor a la muerte. Hay personas que siempre están diciendo, ay, yo creo que me voy a morir como mi mamá se murió, o como mi papá, o como mis antepasados, o me voy a morir como la vecina. El temor a la muerte, temor a las enfermedades, porque otros están enfermos, porque en tu familia hubo un cáncer, entonces tú crees que también a ti te va a llegar el cáncer, y nosotros mismos con los dichos de nuestra boca activamos el mismo temor y el infierno en nuestras vidas. Temor al matrimonio, temor a los demonios. Muchas veces las personas dicen, ay, a mí no me hablen del diablo, no me hablen de eso de demonios, porque para mí eso no existe, yo estoy en paz. Pero mire, esa es una táctica diabólica y antagónica. A Satanás le alegra el alma que usted no conozca de sus tácticas, de lo que él está haciendo en los secretos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no conoce el ámbito espiritual, usted siempre va a vivir ciego, va a vivir atacado, y va a creer que todo eso es normal, pero no lo es, porque la palabra de Dios dice que los planes que él tiene para nosotros son de bendición y no de maldición, ¿ok? Temor a los hombres, temor a la brujería. Siempre está pensando que si le echan una brujería, ¿qué le va a pasar? Acuérdese, hermano y hermana, Dios nos dio autoridad para echar fuera todo lo que no proviene del Espíritu Santo de Dios, y tenemos que empezar a tomar la armadura y a tomar esa autoridad. Y cuando vengan los portavoces satánicos y antagónicos del mismo infierno a decirnos, mira, a ti te hicieron esto, mira, a ti te van a hacer eso, a mí en el nombre de Jesús, si me lo hicieron no va a funcionar, y empezamos a reprender y echar fuera en el nombre
nombre de Jesús de Nazaret, ¿ok? Porque obviamente sí existe la brujería, sí existen todas estas cosas, y vamos a estar hablando de eso en otros estudios en el nombre de Jesús. Temor al fracaso. Muchas personas por temer a fracasar no hacen lo que tienen que hacer. Porque ay, si hago esto y fracaso, la gente va a hablar de mí. Mire, aunque usted fracase o no, yo siempre he dicho esto y siempre he sido una mujer accionada en esto, que yo prefiero haber tratado que nunca haberlo tratado y sentarme en una silla y decir, ay, si yo hubiera esto. Yo no quiero llegar a vieja un día y sentarme en una silla y decir, si yo hubiera hecho esto. No, yo quiero decir, yo lo hice, yo lo traté, esto me funcionó y esto no me funcionó, y nunca podré decir, no lo hice, porque eso es tener temor al fracaso. Temor a las mujeres, temor a la autoridad, temor a ahogarse en las aguas, temor a la medianoche, temor a estar solo, temor a viajar en los aviones, temor a sufrir accidentes, temor a los animales, temor a las culebras, temor a ser rechazado. Mire, hermanos, esa es una parte muy fuerte. Muchas personas por tener temor a ser rechazado, prefieren ellos rechazar, prefieren ellos hacer las cosas de que sean ellos rechazados. Y muchas veces, a causa de ese espíritu y ese temor de rechazo, pierden lo mejor que Dios les ha entregado en su vida, pierden hasta esposas, pierden hasta ministerios, hasta familiares. ¿Por qué? Porque tiene un temor a ser rechazado, que prefiere rechazar a todos antes de esa persona ser rechazada. Temor a perder los hijos, temor a malas noticias, temor a hacerse daño, temor a los ascensores, temor a los ascensores cuando sube y baja, temor al encierro, pánico, miedo, temor a perder el empleo. Todo esto, hermano, alguna área usted tiene de todo esto. Y si no la leí aquí, usted sabe cuál es su temor y qué es lo que atemoriza su vida. Muchas madres tienen temor a perder a sus hijos, entonces se vuelven personas obsesivas con los hijos. Otras madres tienen temor a que les hagan daño, entonces en vez de que les hagan daño se aíslan y no permiten hablar con nadie ni nada, y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que tú seas una persona solitaria, que tú camines solo o sola, que estés en un hueco, en una esquina, sea en tu casa, sea donde sea, siempre retirado de todos, para que nadie te rechace, nadie te acuse, nadie haga eso. Pero ¿sabe qué? Eso es un espíritu de temor que tienes que vencer en el nombre de Jesús. ¿De dónde vienen los temores? Bueno, veamos. Los temores vienen del infierno, son mensajeros mismos del diablo que vienen a traer desgracia ¿a qué? A toda nuestra vida, hermanos. Ellos tienen puertas por donde entran y nosotros somos los que abrimos esas puertas muchas veces, y en la forma que operan en nuestra mente y en nuestras emociones. Acuérdense que yo les he dicho que nuestra mente es el campo de batalla, lo vemos en la Biblia, lo vemos en las Escrituras, que los ataques más grandes son en nuestra mente. Muchos demonios de temor entran por 3 puertas primordiales, escuchen bien: apresión, herencias y experiencias traumáticas en la vida del ser humano. El ocultismo, cuando hemos recibido, escucha bien, demonios de espanto, sustos, miedos, paranoias, insomnio, etcétera, cuando consultamos y estuvimos con brujos o chamanes, hermanos, cuando practicamos ocultismo, la ouija, meditación, nos leyeron cartas, etcétera, y hemos hablado esto en el grupo de iniquidad. Acuérdese que todo esto ha traído pactos que tus madres y tus padres hicieron con tu vida delante de los chamanes, de los brujos, que te han puesto el nombre dedicado a una virgen. Todas estas cosas pueden crear en tu vida, en lo largo de tu vida, un temor terrible. Yo he conocido personas que fueron pactadas cuando niños, cuando niñas, y 20 años después caminan bajo un espíritu de temor terrible, les persigue todo tiempo, los deja por un tiempo y vuelve y les retoma el temor, les persigue, empiezan a ver alucinaciones, empiezan a volverse en personas esquizofrénicas. ¿Por qué? Porque han sido pactadas, y hasta que no renuncien a eso y pidan perdón a Dios por eso y por sus ancestros, no van a ser libres en el nombre de Jesús, pero tienen que renunciar. Todo eso está conectado con la brujería, hermanos. En todo esto está la base de la brujería para trabajar en el ser humano, es la inseguridad y el temor. Eso es lo único que Satanás quiere, porque si Satanás nos hace personas temerosas, inseguras, nos hace personas inservibles, nos hace personas que en el reino de Dios no podemos aportar absolutamente nada, sino crítica, amargura, queja.
Ahora, la inseguridad y el temor. Cuando una persona acude a buscar la ayuda del brujo es porque desconfía realmente de lo que Dios puede hacer por esa persona. Es una persona insegura y se convierte como en una carnada de los brujos todo el tiempo, de los hechiceros, porque ellos trabajan a base del temor y de la inseguridad y de la mentira para la vida de la persona. La apresión son los temores infundidos por las malas noticias o temores que otras personas, hermanos, nos transmiten, como por ejemplo, no te cases porque no te va a ir bien. No hagas esto o aquello porque te va a salir mal. Mire, hermano, yo he tenido personas así en mi vida entera, desde que me pueda acordar desde pequeña hasta ahora que soy una persona ya adulta. No hagas esto porque te va a salir. Hay cosas que han impuesto tan fuerte en mi mente que verdaderamente yo tenía temores por todas partes, temores de la oscuridad, temores de estar sola, temor de eso, temor de lo otro. Vivía en una cama llena de temores, hasta que el Señor Jesucristo me hizo libre, me ha dado autoridad, me ha dado poder, porque ¿sabes qué? Me empecé a dar cuenta que el temor me quitaba la autoridad, la unción que el Espíritu Santo me había dado para hacer las cosas que Él me hacía. Por eso yo era tan segura en unas cosas y tan insegura en otras, hasta que pude entender que lo que a mí me estaba gobernando era la apresión, todos los temores infundidos por las malas noticias y cosas que habían sucedido en mi vida. Ahora, veamos. Muchos de los miedos nos lo han infundido otras personas. Comúnmente escuchamos decir a personas, no, mejor ya no lo hago porque ya me infundieron miedo, ya me dieron miedo, ya me infundieron temor. Entonces dejamos de hacer lo que nosotros dejamos hacer. Les voy a poner un ejemplo, es un poco tonto, pero es una realidad vivida. Yo por muchos años dejé de manejar, por muchos años porque estaba en las naciones, yo no tenía auto y pues me iba en los buses, en el colectivo, como usted lo llame. Y cuando ya yo vengo a querer manejar otra vez, para mí eran unos nervios terribles tomar un auto, ir a manejar. Yo creía que me iba a estrellar, que iba a tener un accidente, porque algunas personas me habían dicho, ay, usted como no ha manejado en tantos años, no va a lograr volver a manejar, no lo va a poder hacer. Y las mismas personas con las que yo me prestaban el auto un momento para ir a algún lugar, me decían, ay, cuidado, no se estrelle, cuidado eso. Entonces yo estaba tan insegura que me dolía el estómago cuando empezaba a manejar. Mire, hermano, tuve que tirarme de rodillas, tuve que pedirle al Señor renunciar a todo lo que me habían influido, de que yo no podía hacer eso porque no lo había hecho por tantos años, y volver a retomar el poder manejar. El día de hoy manejo y le doy la gloria al Señor con toda la tranquilidad del alma, porque Dios me ha hecho libre. Y eso solamente es algo simple, pero hay otros temores verdaderamente que muchas veces han sido impuestos a su vida por los hombres. Entonces uno por temor dice, pues ya no lo hago. Ay, no te vayas por ese lado porque quizás hay un hueco y te vas a caer y tú, ay no, pues yo no me voy a salir de la casa, mejor me quedo porque está pasando esto, porque no, en el nombre de Jesús, Cristo te hizo libre. Él venció en la cruz del Calvario al enemigo de nuestra alma. Hermanos, Él rompió todo esto para que nosotros hoy vivamos en la plena libertad a la cual Él nos llamó. Tenemos que empezar a renunciar a esos temores diabólicos y antagónicos que no nos dejan vivir en la fluidez del Espíritu Santo, que no nos dejan gozar de la vida, que no nos dejan gozar de las cosas que Dios nos ha dado como bendición. Dios, todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él, y muchas veces muchos hombres y mujeres no pueden gozar de eso porque tienen temores terribles de qué tal que pase esto, qué tal que yo no tenga dinero para pagar el auto, para pagar la casa, para pagar eso, y eso mismo va nutriendo el espíritu de temor hasta que lo que declaramos es lo que nos pasa. Ahora, herencias. Muchos otros temores son sustos que han sufrido nuestros ancestros, que vienen registrados, se los dije antes, y codificados en nuestra herencia del ADN. Eso es lo que se llaman los genes, hermanos. Si en nuestro árbol genealógico alguien murió de un infarto, esto queda registrado en la herencia de las demás generaciones. Usted sabe, ay, mi madre murió de esa diabetes, pues yo creo que yo también tengo diabetes porque estoy sintiendo eso. No, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompa con toda enfermedad, renuncia a toda enfermedad, no te pertenece, eres un hijo, eres una hija de Dios, y Dios te llamó a vivir en salud y en plenitud en el nombre de Jesús.
Ahora, en nuestra genética viene el registro de todos los daños emocionales que sufrieron nuestros padres, los cuales los recibimos como herencia, como una estafeta. Ya les hablé de la estafeta, que viene y recibe de una generación a otra generación, hasta la cuarta y quinta generación, hermanos. Las experiencias traumáticas, los temores también pueden tener una raíz en los malos momentos traumáticos que hemos tenido en la niñez o en nuestro hogar, como la violencia doméstica, violaciones, secuestros, enfermedades, hermanos, padecimientos, etcétera. Toda experiencia negativa trae un miedo, y este miedo queda registrado en nuestras emociones de por vida. Y si no lo echamos fuera, estos temores también, escucha bien, estarán oprimiendo y matando a nuestras descendientes hasta la tercera y cuarta generación, hermanos. Si usted como mujer de Dios, como hombre de Dios, no admite esos temores, no renuncia ahora a ellos, usted va a estar influyendo a sus hijos y a sus nietos y a sus generaciones a que tenga el mismo miedo suyo. Hay madres que le infunden miedo a los hijos, como que no vaya a ese parque y no se suba allí porque se va a caer y se va a poder fracturar, y empiezan a influirle. Entonces viven los muchachos traumados hasta que son grandes a no poder hacer algo que puede ser tan divertido por los temores de los padres y de las madres o de los abuelos. Usted tiene que romper con sus propios temores y romperlos en la vida de sus hijos en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las consecuencias de dar lugar al espíritu de temor? Mire, bien simple. Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que nos espanta nos viene y nos acontece lo malo que temíamos, hermanos. Esto nunca puede provenir de Dios, sino del maligno, cuyo plan es hurtar, matar y destruirnos, como dice la palabra en el libro de Juan 10:10. No dé lugar al espíritu de temor, enfréntalo y repréndelo. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este temor que usted está, en el momento que le venga el temor, en el momento que la angustia, la ansiedad quiera consumirle, arrodíllese, haga lo que tenga que hacer, pídale al Señor fuerza, y usted va a ver cómo en el nombre de Jesús de Nazaret ese temor se va a ver. Pero si usted lo nutre y lo sigue nutriendo y lo sigue pensando, eso le va a destruir. Podemos ser libres, hermanos, de todo espíritu de temor. Lo glorioso es que el Señor quiere que vivamos libres, que salgamos de las cárceles espirituales de cautiverio, donde nosotros mismos, por causa de la ignorancia o por causa de este temor tan terrible, hemos caído, hermanos. Ahora, el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él que me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando nos disponemos a buscar al Señor, no solo la fe vendrá, sino, hermanos, también previamente seremos librados de la opresión del espíritu de temor. Cuando nos vamos a la palabra, cuando empezamos a dar la palabra, hay personas que tienen temor a que mañana no van a poder tener para comer, que no van a poder pagar la renta, pero si usted empieza a declarar, no voy a tener, lo que usted empieza a declarar es lo que usted le va a sobrevenir. Entonces usted tiene que empezar a declarar la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi hacedor, Él es mi protector, Él es el dueño del oro y de la plata, y Él cuida de los pajaritos, ¿cuánto no más cuidará de mí? Y empieza a contraatacar con la palabra de Dios, hermanos. Debemos destruir el demonio del temor en el nombre de Jesús. El creyente tiene en Jesús el poder de atar y echar fuera los demonios. La Biblia nos da el poder para atar en los cielos y en la tierra y echar fuera. ¿Por qué te quedas callado y callada y permites que este enemigo siga matándote lentamente? Así como la pitón, la serpiente, que empieza a quitarte el aire lentamente, es el espíritu de temor, como una pitón. Creo que es ahorita el momento, hermanos, de que ustedes empiecen a declarar en el nombre de Jesús de Nazaret que ustedes son libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira la palabra de Dios en Lucas 10:18-20, y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mira, os he dado autoridad para hallar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, hermanos. Dios nos dio ese poder, sí,
Tenemos victoria en el Señor, pero tampoco nos vamos a volver orgullosos por esto, ¿verdad? El sometimiento al Señor trae una victoria tremenda, tremenda para tu vida. El libro de Santiago 4, 7, 8 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces se cumplirá la palabra que dice en Isaías 54, 14: con justicia serás adornado y estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti el temor. Acuérdate que la palabra de Dios nos ha enseñado, hermanos, que el temor no se acercará a nosotros, que estaremos seguros, que estaremos bien. Y hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano y hermana, ahí donde tú estás, yo declaro el gobierno y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y en el libro de Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Decídete en este día a vencer el temor en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el libro de Proverbios 3:24 dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, hermanos. Proverbios 3:25 dice: no tendrás temor de pavor repentino.